De ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera junto a sus panelistas e invitados conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Renueva tu hogar al mejor precio solo en easy.cl. Enel y Larraín Vial. Invertir es simple. Buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, comenzando este gran día martes, en marzo. Vuelven nuestros panelistas habituales, vuelve Claudio Alvarado, director del IES, y nuestro precandidato a la presidencia de la República, José Antonio Kast. Muy buenos días a ambos, nuevo horario, 9 de la mañana. Muy buenos días. Esto es como un super martes para nosotros, ¿eh? Sí, porque sí. hablan del super martes, porque entran todos los niños al colegio. Así que para nosotros fue también una especie de super martes. El conductor nos hizo levantarnos más temprano para asegurarse de que no nos quedáramos atrapados en ninguna parte por ahí. Pero muy bien. Estuve monitoreando el tráfico, porque ayer decían que el tráfico era el super lunes. Estuve monitoreando desde Paine el tráfico hasta acá, para ver cuánto decía Waze, que yo me demoraba para allá, pero no es lo mismo venir que ir. Muy buenos días. Muchas gracias a todos nuestros auditores, a la red, a la, ¿cómo se llama? Red de adherentes de red de, ¿cómo se llama tu red? Acción Republicana. Acción Republicana. Estamos conectados por Facebook Live, también por Twitter, a través de nuestro Twitter, @algrano921. ¿Y cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para conectarte con el mundo a través de las energías. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. Escuchar de inversiones parece chino. Bueno, ahora puedes aprender con Larraín Vial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en larrainvial.com. Larraín Vial es simple. Si quieres darle un toque más auténtico a tu hogar, personaliza cada espacio a tu gusto visitando easy.cl. Encuentra la mayor variedad de productos a los mejores precios, estés donde estés. Bueno, yo quería partir por una pildorita, algo que hacíamos antes y que lo dejamos. Yo quiero partir por la pildorita de la querella del Banco de Chile contra Dávalos y Compañón. Es insólito, fíjate, que el Banco de Chile, todos saben que el presidente del Banco de Chile se reunió en privado, ¿no es cierto?, en algo que era poco habitual, con Natalia Compañón y con Dávalos, y Dávalos parece que no participó en la reunión, miraba un florero que había ahí, no tuvo mucha participación activa. Se les concedió un crédito de 5.000 o 6.000 millones de pesos, 6.500 millones de pesos, sin tener, ¿no es cierto?, un patrimonio muy grande. Creo que un patrimonio no superaba los 100 millones de pesos, algo que no ocurre con cualquier chileno. Se les presta hasta estos 6.500 millones de pesos y ellos compran la propiedad y la venden 9.500, se hacen una utilidad de 3.000 millones de pesos y después no pagan el crédito. O sea, ellos reciben la plata, reciben la utilidad y no pagan el crédito, y el Banco de Chile hoy día está querellándose, según hemos leído en diversos medios de prensa, contra Dávalos y Compañón. Y ayer se notifica el Radio Vivo, en una noticia dice que notifican el embargo de los bienes de la vivienda de Dávalos y Compañón por deuda con el Banco de Chile. No, es bien impresionante. Lo que empieza mal termina mal, pero francamente uno no esperaba que a esta altura del año, volviendo, digamos, como se dice, el año laboral 2019, íbamos a tener nuevamente sobre la mesa, el tapete de la discusión, las aristas que relacionaron el caso Cavar y la familia, digamos, Dávalos Bachelet. No, bien impresionante. Yo me quedo un poco perplejo y la pregunta que surge naturalmente es ¿cuánto más no sabremos de toda esa, de todos esos entretelones y qué es lo que habrá detrás al final de cuentas de toda esa trama de cosas raras que pasaron y que son bien inexplicables? Bueno, aquí espero que la justicia civil funcione, porque la justicia penal claramente no está funcionando como debiera para algunos casos. Y llama la atención que se hacen grandes declaraciones, grandes titulares, pero las investigaciones muchas veces no tienen la profundidad necesaria. Y me salto de esto, que también es parte de la familia Bachelet, ¿no es cierto?, por el marido, por el hijo de la presidenta, al tema de Brasil y los recursos que llegaron a Brasil, que también ahora, después de mucho tiempo, la misma empresa que comete fraude, que coimea a personas, dice: nosotros cometimos fraude en distintos países y uno de esos países es Chile. Y la justicia penal, dirigida por la Fiscalía en su momento, dice: nosotros no podemos hacer nada porque no estamos en condiciones de darle beneficios o alguna condición especial al delator brasilero.
y hoy día vuelve a salir el tema. La verdad, al final, siempre prevalece. Las cosas siempre se saben. El problema es que a veces se saben después de que ocurre la prescripción. Y muchos de los políticos que conocemos después dicen, no, mire, yo no tuve nada que ver, soy inocente, pero no porque no haya merecido una sanción, sino porque pasó el tiempo y la prescripción perdona la sanción que debería, la infracción que cometió. Por lo tanto, esto es asimilable y además afecta casi a la misma línea familiar, porque está cuestionado el tema de los recursos que recibió Michelle Bachelet como presidenta y ahora los recursos que administró el hijo de la presidenta. Claudio Alvarado, ¿algo más que agregar? Mira, quizás lo único que se podría decir de modo adicional es que yo creo que el hecho de que estemos hoy día, tanto tiempo después, volviendo a hablar de estas cosas, confirma una vez más el error que cometieron todos los políticos de distintos sectores que se vieron involucrados en casos que afectaban la credibilidad ciudadana, la relación política de dinero. El error, insisto, que cometieron al no explicar, al no hablar de frente. O sea, Michelle Bachelet pasó olímpicamente, pero no fue la única, y vemos las consecuencias de no haber enfrentado las cosas. O sea, cuando las cosas no se enfrentan de manera inmediata, lo que sucede es que van cayendo por goteo, y cuando caen por goteo es peor para todos, partiendo por los propios involucrados. O sea, Michelle Bachelet se ve hoy día que está en un cargo de alto vuelo en la ONU, sigue viéndose afectada por este tipo de cosas, y eso mismo le pasó a otros políticos. Recordemos que ese goteo que fueron cayendo todas estas noticias, al final los dejaba muy mal parados. Entonces yo creo que una lección que debería sacar la dirigencia política en general, más allá de este caso, aunque incluye obviamente a Michelle Bachelet, es que cuando aparece una cuestión de este tipo es mejor ponerse rojo una vez, decir la verdad de frente, enfrentar las cosas de manera directa, porque de lo contrario, al final ellos mismos se ven más perjudicados. Bueno, es lamentable porque la gente que no puede acceder a un nivel de crédito de eso, que no tiene la oportunidad de su vida de ganarse 3.500 millones de pesos en una pasada y que ve que además de ganárselo no pagan, yo creo que produce una sensación de frustración, de impotencia, de desigualdad, de que la ley no es igual para todos, no sé. Saltemos de tema, me molesta demasiado este tema. Ayer te salió otro tema, otro abuso, fíjate que la coordinadora 8M intervino varias estaciones del Metro de Santiago con nombres de mujeres olvidadas o relegadas en un plano secundario en la historia que hemos escrito los hombres. Eso tuitea Gabriel Boric. Tremenda acción que nos interpela a repensarlo todo. Y hay fotos, ¿no es cierto?, donde le van poniendo nombres a las estaciones de metro. Y a mí me parece que aquí la autoridad tendría que actuar porque ¿por qué una organización, cualquiera sea esta, puede arrogarse el derecho de intervenir la señalítica en la vía pública y empezar a hacer uso de espacios públicos como son las estaciones de metro, por ejemplo, para hablar de Margot Loyola, en definitiva de Marta Vergara, más allá de los nombres, en general son toda gente de izquierda, pero ¿qué pasaría si eso hubiese ocurrido? Por ejemplo, que a alguien se le hubiese ocurrido poner el nombre Lucía Iriar de Pinochet en una de las estaciones. Habría sido un escándalo de proporciones, habría sido trending topic en las redes, habrían estado todos los medios de comunicación más marcados políticamente hablando del tema. Y ayer yo no escuché a nadie hablar de la comandante Tamara. La comandante Tamara era una terrorista que mató carabineros y querían cambiarle el nombre a la estación militar por comandante Tamara. Y ahí está el doble estándar, no solamente de la izquierda, que siempre levanta temas y trata de hacer escándalos por ciertas cosas, sino también de muchos medios de comunicación, que cuando se trata de algo que realiza, ni siquiera con esta gravedad, porque yo ni siquiera voy a Lucía Iriar de Pinochet, hablemos de alguien que sea de derecha pero que no tenga esa condición de ser esposa de Augusto Pinochet, etcétera, sería un escándalo y estarían todo el día los medios de comunicación hablando sobre ese tema. Pero cuando lo hace la izquierda, nadie dice nada. Pero yo traté de buscar otro nombre. Estaba con sequía. Tuviste un poco estrechez de Estaba con sequía. Un poco sintomático. Oye, no, yo distinguiría plano acá. Yo creo que una cosa es, digámoslo así, el tema jurídico-administrativo de cómo las instituciones o organizaciones de la sociedad civil que buscan hacer manifestaciones en la vía pública consiguen los permisos adecuados para hacerlo, y aquí efectivamente pareciera que eso faltó, pero también se podría haber conseguido. Y otra cosa es el fondo del asunto, de cómo
este tipo de performance reflejan, digamos, la ambigüedad o la confusión que existe en lo que en Chile se ha llamado el movimiento feminista, porque la verdad es que no eran solamente mujeres de izquierda, eso no es así. Estaba Gabriela Mistral, estaba Eloísa Díaz, que es la primera médico. Entonces estaban ese tipo de nombres que son mujeres muy respetables, que son difíciles de encasillar políticamente, mezcladas con personas que en cambio están asociadas a conductas altamente discutibles, o incluso teníamos el caso de, llegando al extremo, la apología de ciertos terroristas. Yo creo que eso es muy sintomático de lo que pasa con, o lo que está pasando en Chile, no tiene por qué ser necesariamente así, pero lo que está pasando con esta bandera feminista que está, por así decirlo, intentando englobar demasiadas cosas en el mismo saco. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con reivindicación de verdaderos derechos de las mujeres, con problemas reales, con discriminaciones arbitrarias, y que al mismo tiempo se buscan unir de manera inconexa con causas que o son discutibles políticamente o que de frente no tienen nada que ver. Yo veía el panfleto. Estos petitorios, estos panfletos que han dado vuelta de cara a lo que se ha llamado la huelga convocada para el día viernes, y hay una mezcla bien impresionante. O sea, hay cosas que no tienen nada que ver en principio con un auténtico feminismo. Yo creo que eso, insisto, es muy decidor de lo que está pasando en esta coyuntura. Absolutamente. Se mezclan aquí causas que pueden ser legítimas, y eso es lo que hace siempre los grupos minoritarios muy ideologizados. Toman una causa que puede ser real. ¿Quién va a estar en contra de la violencia contra la mujer? ¿Quién va a estar en contra de las desigualdades respecto de la mujer o de cualquier persona? Pero ellos aprovechan eso para levantar sus causas y reivindican elementos que no están ahí. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que llamen a huelga y paro feminista en distintos estamentos públicos que van a perjudicar a personas que necesitan de los servicios? Imagínate que después de una protesta feminista decidieran pagar ciertos servicios públicos, municipales, escolares, prestación de servicios en cualquier repartición pública. ¿Qué sentido tiene eso en respecto de la defensa de los derechos de la mujer? No tiene ninguno. Lo único que buscan es instalar la tensión, la crisis institucional a partir de la reivindicación de estos supuestos derechos feministas. Y esta inflación de demandas que se está, insisto, englobando bajo el alero de la marca feminista, pero que incluye cosas que van mucho más allá o que son al menos discutibles, está siendo advertida por distintos actores. A mí me llamó la atención, ya que estamos comentando esto, digamos, positivamente, aunque no compartía todo, pero me llamó la atención positivamente el tipo de análisis que hacía Carlos Peña, por ejemplo, el domingo sobre el movimiento feminista. Decía, cuidado acá con sobregirarse, que hacía una analogía con lo que pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet, al menos lo daba a entender, de cómo a veces bajo consignas o causas que se consideran justas, metemos tantas cosas que después este tipo de movimientos, demandas, se desorientan y se desinflan por lo mismo, se desinflan por querer abarcar mucho, al final logran apretar y concluir poco. Yo no creo que lo que quieran es abarcar mucho, yo lo que creo que quieren es a convocar a mucha gente, vámosle dando, o sea, metamos la AFP, porque así llega más gente a la marcha. Metámosle, ¿no es cierto?, el tema de la libre determinación de los pueblos, así llega más gente a la marcha, y vamos dándole, metámosle todo lo que metamos, ¿no es cierto?, el fin al capitalismo, que se acaba la economía extractiva, y vámosle dando. Entonces, eso es lo que están haciendo, es tratando de, después van a decir, a la marcha feminista acudieron 10.000 personas, y a la marcha feminista probablemente acudieron 500, a la marcha contra la FP otras 500, y así vamos desagregando. Yo creo que este es un popurrí de demandas que en algunas partes tiene que ver con el feminismo y que en otras nada, y que es una herramienta, ¿no es cierto?, de la extrema izquierda chilena para, bajo la excusa feminista, generarle problemas al gobierno. Ahora, perdón, solo para cerrar, como hay efectivamente innumerables problemas reales que afectan a las mujeres de carne y hueso, especialmente a las más vulnerables en Chile, a mí me parece que la aproximación de los sectores que no comparten este popurrí de demandas, que entienden que es una mezcla inadecuada, tienen que ser capaces de levantar sobre la mesa de modo propositivo esos problemas reales de la mujer. O sea, yo no creo que convenga acá tampoco simplemente olvidarse, aquí estamos mezclando 28 cosas distintas, entonces esto es irrelevante. No, pues lo que hay que hacer es poner sobre la mesa los problemas reales de la mujer, aprovechando la fecha simbólica. Yo creo que eso es como la respuesta adecuada que permite recordar el simbolismo del Día de la Mujer. Y pedirle el día viernes que por favor no se desnuden, que tengan piedad con nosotros, los que tenemos cierto sentido por la estética, que cuidado, no vayan. Que te puedes ir de parte. Te puedes ir de parte. No, pero que no porque la vez pasada se desnudaron, se pusieron unas colas de caballo, defecaron sobre la catedral, faltaron el respeto en la vía pública, se faltaron el respeto a la dignidad misma de la mujer, porque si una mujer no quiere ser tratada o cosificada, lo primero que uno le puede pedir es que no se desnude. Entonces, no sé si su cuerpo no es el tema, sino que su valía como persona, su integridad, su dignidad y todo eso, yo creo que lejos
la peor manera de demostrar la consecuencia con esos argumentos es denunciándose. Cuando escuchas sobre inversiones como si te hablaran en chino, bueno, ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a la reinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. Entra a easy.cl y sorpréndete con la variedad de los productos para renovar tu hogar al mejor precio. Renueva tu hogar solo en easy.cl. Y bueno, ¿cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella, Enel. Vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo Facebook Live y a través de nuestro Twitter, @algrano921. Vamos y volvemos. Hay varios auditores y me acuerdo uno, Tino Solari, que me pide que por favor te salude en su nombre. Así que estoy cumpliendo mi promesa. Ayer le contesté por Twitter que sí te iba a saludar en nombre de Tino Solari. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Lo conoces? Bueno, y dentro de Acción Republicana, los adherentes, gracias a Dios, han ido aumentando y nuestras redes se han ido potenciando. Sí les pido que se conecten a Facebook Live para que lleguemos a los números que teníamos el año pasado, porque cambiamos el horario. Entonces, las personas que estaban acostumbradas que a las 10 de la mañana entrábamos, ahora hay que decirle, entramos a las 9. Oye, bueno, han habido varias columnas de opinión respecto a qué se espera del gobierno este año 2019. El gobierno tiene 3 objetivos: las pensiones, la reforma de las pensiones, la reforma tributaria y la reforma ISAPRE. Y el presidente Piñera se reunió ayer en el comité político que hay durante el lunes en la mañana y dijo, bueno, que se puede ganar perdiendo, que la oposición pague los costos si es que no aprueban la idea de legislar. Hasta hoy día no está claro si en la reforma tributaria va a haber la posibilidad de legislar o no. Si la oposición en masa no aprueba la idea de legislar, el proyecto pierde un año y hay que decir que no hay reforma tributaria durante este gobierno. Sería ya el tercer año de gobierno, empezamos a topar con elecciones. Y puede que se apruebe la idea de legislar, no se sabe. Fíjate que hay un cambio en el presidente de la Comisión de Hacienda, deja de ser Lorenzini, pasa a ser un miembro del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Hacienda. Qué horror. Que alguien del Partido Comunista. Y que de economía saben harto. De economía saben harto. Y bueno, este es un tema, Claudio, que tú tocaste en tus columnas. ¿Es capaz el gobierno, teniendo minoría en el Congreso, de poder sacar adelante alguna de estas? Porque recordemos que aquí hay un tema de un pacto administrativo que quiso hacer el PPD, el Frente Amplio con el resto de la nueva mayoría, para repartirse las comisiones en las cámaras. Por eso va a haber un comunista a cargo de la Comisión de Hacienda y Gabriel Silver debiera asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y aparentemente, según lo que se lee en la prensa, la del C por un lado dice que no va a haber ningún acuerdo o no van a llegar a ningún pacto para las votaciones del 2019, a menos que se cumpla el pacto administrativo. Pero ya se sabe que hay conversaciones entre ellos. El Frente Amplio y el Partido Comunista están más o menos ya pareciéndose, convergiendo, están de alguna manera delineando una estrategia común, lo que antes era impensable, o del punto de vista del Frente Amplio. El Frente Amplio está cediendo, el Partido Comunista está poniendo la música, y aparentemente la DC estaría cediendo bajo cuerda antes de que se produzcan las votaciones, de manera de dejar tranquilo y poder llegar a tener un cargo Gabriel Silver como presidente de la Cámara de Diputados. A ver, obviamente la centroizquierda, la oposición ha estado bastante desorientada en el último tiempo, pero a la hora de elegir cargo, aunque se trate simplemente de comisiones parlamentarias, no hay por qué sorprenderse si es que logran unirse, digamos. Todo tipo de momento electoral, aunque sea de este tipo, no a nivel de sufragio universal, es una buena excusa para olvidar las diferencias y buscar hacer la vida difícil al adversario, en este caso al gobierno y el oficialismo. Por tanto, yo creo que el gobierno enfrenta un cuadro difícil por ese lado, y por eso mismo yo creo que si sumamos eso, digamos, los desafíos del gobierno hoy en día al hecho de que estamos a puertas de que se cumpla un año desde que Sebastián Piñera volvió a la moneda, un buen momento para reflexionar acerca de la marcha del gobierno, qué esperar, qué pedirle, y yo creo que ese análisis arroja un resultado ambivalente, ambiguo, y que aquellos que quieren que al gobierno le vaya bien tienen que sopesar. O sea, por un lado, si nos quedamos solo con las encuestas,
uno podría pensar que el gobierno está tranquilo o relativamente tranquilo, tener alrededor de un 40% de aprobación en momentos complejos, cuando gobernar se ha vuelto difícil, si además le sumamos que el gobierno tuvo un difícil cierre de año de la mano del caso Catrillanca, la verdad es que 40% parece razonable, quizá auspicioso incluso. Mi reparo, sin embargo, sería que eso es muy volátil, las encuestas son muy variables, van y vienen, y por tanto la pregunta debería ser, más allá de esta marcha cotidiana, ¿qué es lo que el gobierno espera dejar como herencia? ¿Cuál quiere ser su aporte, digamos, en la política con mayúscula? Y ahí yo tengo serias dudas, y el mejor ejemplo de esas dudas que quedan acerca de cuál va a ser, aunque la palabra se trilló un poco, el legado de este gobierno, es lo que tú decías, Gonzalo. Tú decías, el gobierno tiene 3 prioridades, y mencionabas, en este caso, pensiones, tributarias, no sé qué más, pero la verdad es que pero yo he escuchado muchas prioridades distintas, y gobernar es priorizar, hay que tener un foco claro, pocos propósitos que logren orientar la agenda, fijar una hoja de ruta, y ahí es donde yo creo que estamos al debe con el gobierno, en que no está claro cuál es ese norte, ese horizonte de sentido que logra englobar todo el resto de lo que hace. Si haciendo un breve repaso, cuando Sebastián Piñera asumió el primer día, el 11 de marzo del año pasado, fue al Sename. Y eso buscó dar un significado simbólico. Este gobierno se la va a jugar por los vulnerables, por los más débiles, simbolizado obviamente en las atrocidades que han sufrido los niños del Sename. Pero de ahí nos hemos movido a algunos momentos que se ha escuchado, no, este va a ser el año de la reforma económica. Y en otros momentos, no, este es el año de la modernización del Estado. Y obviamente que hay que intentar avanzar en distintos ámbitos, pero ¿cuál es el foco que orienta, ordena el resto del gobierno y que, llegado la hora de hacer el balance, nos va a permitir decir, mira, cumplimos? Porque no se va a poder avanzar en todo. Este gobierno no va a poder sacar reforma a la salud, reforma a las pensiones, reforma tributaria, reforma laboral. Hay demasiadas cosas dando vuelta, y obviamente un ejecutivo, con esto cierro la idea, un ejecutivo tiene que intentar estar mirando todo lo que sucede, pero no solamente reaccionar a la coyuntura, querer clavar una bandera. Y yo aquí dije algo que quizás es medio polémico, pero de verdad lo pienso. En este punto, en cuál es el horizonte de acción que orienta el resto del gobierno, yo creo que la comparación con Michelle Bachelet no es favorable. Su gobierno tuvo infinitos problemas, lo sabemos, pero también todos sabíamos a qué venía. Ellos tenían un diagnóstico frente al cual proponían 3 grandes reformas que se cerraban con una cuestión constitucional. Hicieron muy mal, el diagnóstico era equivocado, pero nunca hubo dudas de para qué gobernaba. Entonces mi pregunta es, aunque resulte incómoda, ¿para qué gobierna hoy día el oficialismo? ¿Para qué gobierna Chile Vamos? ¿Cuáles son las 3 banderas que quiere clavar? Y yo ahí me pierdo un poco. Yo tiendo a compartir lo que dice Claudio, y va en la línea de cuáles son las prioridades de las personas, del Chile real, no del Chile virtual. Y las prioridades de las personas siguen siendo salud. Y SAPRE está en el ambiente de salud, pero claramente el 78%, el 80% de las personas hoy día en Chile depende de la salud pública, de FONASA. Y ahí vemos cómo crece la deuda hospitalaria, cómo se hacen gestiones, pero está trancada la pelota y se requiere mayor energía del gobierno. La otra preocupación de las personas es la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo. Y ahí tampoco hay una línea clara del gobierno, y no está dentro de las prioridades número 1, salvo esas rondas masivas donde se sube el presidente, el ministro del Interior a decir, hoy hicimos una ronda masiva con carabineros. Eso no es un plan de seguridad ciudadana, y tampoco es un plan de enfrentar el terrorismo, lo que ocurre hoy día en la Araucanía. Y el tercer tema es la corrupción. Porque estamos viendo cómo en distintas instituciones se está permeando un concepto de la transparencia, la honestidad, y estamos cayendo en la corrupción. Pero partamos por la política, porque apuntamos hacia las Fuerzas Armadas, apuntamos hacia esta institución, esta otra institución. ¿Y dónde queda la política? Los representantes de la ciudadanía están siendo personas honestas, transparentes en cómo abordan el uso de los recursos en política. Yo creo que no. Y esas 3 cosas sí afectan a la ciudadanía. Pensiones es importante, muy relevante, pero no es la prioridad número 1 en la ciudadanía hoy día. El tema tributario para mí es muy importante, porque hay que bajar los impuestos. De hecho, ahí estoy en la línea contraria al gobierno. Yo mandaría una reforma tributaria de bajar los impuestos de manera importante, y pondría en evidencia, sacaría al pizarrón a la oposición. Y ahí creo que la única que ha logrado hacer eso, de sacar a la oposición al pizarrón, es Marcela Cubillo, que es
la que ha enfrentado el Ministerio de Educación. Podemos tener diferencia con ella, y yo tengo una diferencia importante, lo que tú planteas en la columna de hoy día con Daniel Manzú y Claudio, respecto de la admisión justa, de lo que pasa aquí con la admisión al Liceo 1, pero en otros temas, Marcela Cubillos ha sido de las ministras que se instala de frente, saca a la oposición al pizarrón y les dice, mire, nosotros vamos a avanzar en torno al sentido común y a lo que las personas quieren, no a lo que el acuerdo, la componenda política nos deje hacer. Cuando el gobierno entra en esa cocina, que era la cocina de Saldívar en su momento, para negociar algo, la gente al final se termina perdiendo. Creo que nosotros necesitamos un gobierno con mucho más carácter para defender las cosas que cree. Ahora, perdón, un segundito. Es interesante lo de Marcela Cubillo. Yo efectivamente tengo una diferencia con lo que pasó en la última semana. Creo que se equivocó, pero si dejamos ese hecho de lado por un segundo, es cierto que Marcela Cubillo ha sido, por así decirlo, la excepción a la regla del gobierno, en el sentido de que ella, uno comparto no totalmente su agenda, ha logrado poner puntos sobre la mesa que logran rayar la cancha. Eso es. Logran rayar la cancha y logran, valga la redundancia, controlar la agenda. Entonces, la pregunta interesante es ¿por qué Marcela Cubillo ha conseguido hacer eso? Mi impresión es que es porque se trata justamente, aunque esto parezca obvio, de perogrullo, de una política, de alguien que es capaz de hacer política y que tiene cierta trayectoria y cierta comprensión del escenario, que a su vez la pone en condiciones de lograr marcar la agenda, controlarla, etcétera. Entonces, eso es interesante porque si uno piensa en el diseño del gabinete de Sebastián Piñera, los políticos de trayectoria, aquellas personas que uno podría pensar que están en condiciones de hacer esto, en general están relegados a los ministerios sectoriales. Y en el núcleo de la Moneda no hay políticos de ese perfil. Y de hecho lo de Marcela Cubillo es casi fruto del azar, en el sentido, obviamente hay una decisión no estaba pensada ella hay para una decisión del educación. presidente de ponerla ahí en su minuto, pero que es secundaria. En el gabinete original Marcela Cubillos también estaba relegada a lo sectorial, que no es que sea irrelevante, pero a la hora de fijar las prioridades del gobierno, de esta hoja de ruta que estamos hablando, el control del Ejecutivo, lo que es el núcleo duro de la Moneda, no cuenta con esa presencia de políticos. Y yo creo que hay una clave de comprensión, perdón, pasar la idea, hay una clave de comprensión de por qué al gobierno le cuesta fijar la agenda, y es que el control de la Moneda está en el núcleo duro, lo que podríamos llamar el piñerismo, que tiene muchas virtudes sin duda, pero que en este punto, en esta capacidad de dibujar horizontes de sentido, yo creo que le cuesta un poco, y por eso es que quizás estamos viendo este déficit. Y en cambio lo de Marcela Cubillo pone el contrapunto: un político con capacidad de manejar la agenda logra dar frutos positivos, más allá que compartamos o no todos sus puntos, o quien se haya equivocado puntualmente en esto del Liceo 1. Yo ahí lo que veo en la Moneda, que si hay políticos, que está Andrés Chadwick, está la Cecilia Pérez, está Uvilla, que son políticos, es que hay políticos con el carácter en la mano y hay otros políticos con la encuesta en la mano. Y al menos lo que yo veo de la Moneda es que gobiernan con la encuesta en la mano. Están esperando la CADEM de todos los domingos para ver qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. En el tema migratorio, yo tenía convicción de que no había que firmar el pacto migratorio. El gobierno no tenía convicción, pero se dio cuenta que las encuestas eran favorables a no firmarlo, y el presidente salió 3 veces a hablar en contra del pacto migratorio, después de que tenían todo listo para firmar. Eso es manejarlo en base a las encuestas. Uvilla sale a decir en una entrevista que parte de los atentados en la Araucanía eran producidos por comuneros mapuches, y le salen a enmendar la plana a todos. Hasta el ministro de Agricultura sale a decir, mire, en realidad, si bien dijo lo que dijo, no quiso decir lo que dijo. ¿Dónde está el carácter? Si es evidente que hay algunos pocos comuneros que sí participaron activamente en los incendios. Es cosa de ver la patrulla militar que detiene a 12 personas sin cédula de identidad, con camioneta con patente escondida, algunos con elementos incendiarios. La jueza los deja todos libres y el gobierno no dice nada. No aparece diciendo esto es inaceptable, yo los voy a seguir, no voy a ponerle punto de checkpoint, de revisión en las 10 salidas que puede tener Temucuicui. No hay carácter. Y eso es algo que le está haciendo daño al gobierno. Si el gobierno mantuviera la misma línea que mantiene Marcela Cubillos en temas de seguridad ciudadana, en temas de salud, en el tema tributario de bajar los impuestos, estaríamos frente a un gobierno que tendría un respaldo sólido de todas esas personas que votaron por él
y que hoy día a veces dudan de si lo hicieron bien o no. Mira, hoy Antonio Martín Treles, a través de Facebook Live, dice: excelente entrevista, saludos desde Lima, Perú, nos está escuchando desde allá, y la apreciación del movimiento feminista mal llevada a un revanchismo sin norte. También nos están escuchando desde Iquique, nos dicen que desde Aysén están echando de menos José Antonio Casqui, ¿cuándo va a ir? Y la otra persona pregunta por qué el presidente Piñera está gobernando para el 45%, es el Román L. ¿Por qué está gobernando para el 45% que no votó por él y no para el 55% que sí votó por él? Hay muchas dudas respecto de todo este tema. Pero yo quiero un poco ser justo con la apreciación. El presidente Piñera puede hacer lo que puede hacer en función del parlamento que tenga. Y hoy día no tiene la mayoría en el parlamento y tiene que negociar y pirquinear votos con gente que se descuelga de lo que era la ex nueva mayoría para poder sacar algunos proyectos adelante. Bueno, se vienen proyectos, son importantes. Si bien es cierto, muchas de las prioridades que tú decías, José Antonio, estoy de acuerdo con ellas, pero para echar realmente a andar este país y a poner a Chile en marcha, nosotros necesitamos modificar la reforma a las pensiones, la reforma tributaria y la reforma a la salud. Y la reforma también a la reforma laboral, porque sin esas trabas el país no puede volver a volar, porque lo que hicieron con este país fue pegarle en su línea de flotación. Lo que hizo Michelle Bachelet, que fue exitoso, si algo que hizo exitoso, que exitoso para ella, pero no para el país, fue haberle pegado en la línea de flotación a la economía, ¿no es cierto?, neoliberal. Y por lo tanto dejó ciertas trabas que hace imposible que los inversionistas se atrevan mientras no se corrijan todas esas, y eso tiene incidencia en el empleo, tiene incidencia en el dinamismo, tiene incidencia en el ahorro, tiene incidencia en el consumo, y por lo tanto tiene incidencia en el endeudamiento que tiene el país, y por lo tanto esas trabas tiene que solucionarlas. El problema es que este año 2019 es el año para hacerla, y si no se aprueba la idea de legislar, y si no puede avanzar, vamos a tener 4 años relativamente mediocres. Sí, estoy de acuerdo. El punto es, ¿tú vas a ir a, como dices tú, a pirquinear votos? ¿O vas a poner en evidencia frente a la opinión pública quiénes son los parlamentarios que quieren que este país siga en el hoyo? Yo creo que tiene que ser ambas. Bueno, yo al menos me dedico a mostrar quiénes son los políticos que quieren que este país siga retrocediendo, no avanzando. Y yo diría que frente al cuadro actual, no basta con el carácter. Efectivamente, a veces a los políticos les falta carácter y eso es parte, digamos, de los factores que entorpecen una adecuada marcha del gobierno, quizás. Pero también es importante tener dibujado un proyecto y unas prioridades, un foco, porque, Gonzalo, para cerrar la idea simplemente, tú, justamente porque tienes un Congreso adverso, es que no vas a poder hacer demasiadas cosas. Entonces tú tienes que fijar ciertas prioridades, 2, 3, que te orienten, machacarle una y otra vez, y ahí pueden ser las que quiere José Antonio, pueden ser otras, pero tener un norte claro. El problema es cuando tú un día dices que la prioridad A, el otro día es B, la otra es C, por importantes que sean, tú tienes que tener un foco que sea capaz de trazarte tu agenda, y ahí es donde yo me pierdo un poco, y donde yo insisto, sería importante que el gobierno fijara una línea clara sobre la cual, una narrativa que pueda volver, y que sepamos, mira, Sebastián Piñera vino a esto, va a hacer estas 2 o 3 cosas, sí o sí. Y esto, perdona, se lleva a todos los campos. Yo el viernes veo una foto del intendente de la Quinta Región, brazo en alto, compañero, junto al alcalde de Valparaíso, Charp. Charp tuvo parado el puerto durante un mes. Y no me vengan a decir que él solamente estaba tratando de armonizar. No, él agitó a las personas para que hicieran un paro portuario durante mucho tiempo y lo paró para poder hacer el fin de año. Charp ha sido una persona que constantemente boicotea las políticas públicas del gobierno a través de su coalición política. Entonces vemos un gobierno que, por así decirlo, le da el respaldo con la imagen del intendente con el alcalde. Vemos a algunos encuestólogos que dicen que Valparaíso es imbatible, que por lo tanto no hay nada que hacer, y les vamos dejando el espacio. Se armó una discusión en Valparaíso porque yo dije, mire, aquí hay un candidato, Jaime Perry, y yo lo voy a apoyar. Porque nadie está haciendo nada. Nadie ha levantado un candidato, ni RN, ni la UDI, todos como que están stand-by. Entonces uno empieza a decir, chuta, está la foto del intendente dándole la mano a este señor. Están negociando, ¿no es cierto?, algunos acuerdos, no sé qué. ¿Estarán blindando a Charp? Yo al menos pretendo volver a ganar Valparaíso. Está ahí, está a las puertas de que nosotros podamos recuperarlo, porque una cosa es la imagen pública nacional que puede tener Charp y otro es el desastre al que ha llevado a Valparaíso. Entonces, ¿dónde está la política? ¿Dónde está la gente mirando qué va a pasar de aquí a 2 años? Yo ahí tengo una mirada distinta a la que tiene el gobierno, que es enfrentar
claramente y sacar al pizarrón a esa izquierda ideológica. Si nosotros en cualquier evento público, en cualquier situación, frente a la ciudadanía le decimos, mire, este diputado votó en contra de aumentar las penas para los asesinos, este diputado votó en contra de la admisión justa, del mérito, este diputado votó en contra de mejorar el tema de la salud, la gente no se va a perder. Y no van a reelegir a esos parlamentarios que han hecho gárgaras con el tema de la democracia. Así es. Bueno, tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de nuestro Twitter, @algrano921. Vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano. Seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano, conversando con José Antonio Cast y con Claudio Alvarado. Bueno, la ministra Cubillo ha recibido muchas loas durante el segundo bloque de este programa, porque ha hecho una labor genial. Pero fíjate que yo tengo un matiz que hacer. A mí no me gustó esta decisión de forzar al alcalde Alessandri a aceptar a un alumno trans que se siente mujer en un colegio femenino. Creo que ahí se cumple un poco lo que tú decías, José Antonio, de ver cómo vamos a salir parados en esta encuesta. Yo creo que ceder en el tema de la mujer es una cosa, y no es ceder, es lo justo, es que las mujeres tengan igual trato, igual dignidad, igual sueldo, igualdad de cargo, tengan espacios para desarrollarse igual que un hombre, que no sean discriminadas al momento de entrar a trabajar. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ceder a esta agenda LGTBI que se salta la fila. Aquí está este hombre que se siente mujer, se saltó la fila de todos los postulantes. Y si estamos hablando de admisión justa, y estamos hablando en la agenda de educación de que vamos a volver a restituir el mérito para seleccionar en los colegios de alto rendimiento, y vamos a permitir que los colegios tengan sus proyectos educativos, entonces no entiendo que una persona de la naturaleza, que con el problema que tiene ella, entiendo su problema, lo que no entiendo es que se salte la fila. No entiendo la discriminación positiva. Creo que esto nos va a rebotar en contra. Encuentro que fue un error y someto el tema a debate, José Antonio. Claramente fue un error. Y yo creo que es un error que puede traer consecuencias importantes hacia adelante. Pero creo que de las buenas columnas que se han escrito, es una que está hoy día en el Mercurio, en la página 2, que la escribió allí el contertulio Claudio Alvarado junto a Daniel Bansuy. Así que le cedo la palabra, pero invito a las personas a leer la 2 y comentarla. Sí, aquí efectivamente estamos los tres de acuerdo en este punto. Yo creo que fue un error bien lamentable, sobre todo pensando que Marcela Cubillo, insisto, comparta uno o no la totalidad de su agenda, ha logrado hacer una excepción a la a veces incapacidad de controlar justamente los puntos que domina el debate público de parte del gobierno, pero en este caso, como decíamos, se equivocó. Y se equivocó por varias razones. Si hacemos un poquito de historia para ubicarnos, Arlene Aliaga, esta joven trans que había, según sus propias declaraciones... Es este joven trans, bueno, no esta joven. En fin, podemos discutir cómo el trato social a los trans. Claro, es que ella todavía no ha hecho el trámite de cambio registral. El caso es el siguiente. Se trata de alguien que efectivamente su autopercepción subjetiva no coincide con su sexo biológico, se autoconcibe como mujer y que a partir de eso sostiene que había tenido problemas en su anterior colegio, el Barros Borgoño, por tanto postula al Liceo 1, no es aceptada, según se dice, por ser biológicamente hombre y no mujer, como obviamente es lo que pide el Liceo 1. Y en este punto de la historia, la ministra Cubillos decide intervenir directamente, y el modo en que intervino yo creo que fue muy desafortunado. Por un lado, ella habla de un derecho legal que tendría Arlene Aliaga, que no es tal por varias razones. No es tal porque efectivamente no tiene sexo registral mujer, pero además, aunque lo tuviera, no por eso automáticamente va a ser admitida. Aunque tuviera sexo registral mujer, debe entrar a competir en igualdad de condiciones con todas las otras personas que quieran entrar al colegio. Pero no es solamente un error jurídico de parte de la ministra Cubillo, hay sobre todo, me parece a mí, un error político. Un error político porque si es que ella ha levantado con tanta insistencia el discurso de la meritocracia, de reivindicar el esfuerzo personal, no se puede hacer este tipo de preferencia arbitraria que borra con el codo lo que ella ha escrito con la mano. Entonces es muy contradictorio. Y no es solo con eso, es contradictorio con el discurso de la autonomía educativa a las comunidades locales. ¿Por qué el Mineduc va a intervenir de este modo centralizado la admisión de un colegio? Entonces pasa a llevar por todos lados el discurso que ha reivindicado el gobierno en esta materia. Y yo creo que también, con esto cierro, es muy decidor de lo que le pasa a veces incluso a políticos talentosos como Marcela Cubillo con la llamada agenda progresista.
obnubila tanto, se produce como una obsesión, ya sea o por la encuesta o por una como idea de que es irresistible el avance de los tiempos, de que hay que hacer esto, hay que ir en esa línea, y no se dan cuenta que si es que no se hacen matices y distinciones, se contradice el propio discurso que se levanta por parte, en este caso, del gobierno y del Mineduc. Entonces yo creo que fue un error, y como se decía acá en la mesa, un error que además puede traer consecuencias. O sea, no hay solo una derrota simbólica, por así decirlo, una contradicción con el discurso del esfuerzo personal y la meritocracia, sino que además esto también le podría ser enrostrado a Marcela Cubillos, no solamente por la oposición, por parte de familias afectadas. ¿Cuál ha sido el principal capital político que ha sostenido su agenda? Que ella dice, mire, el sistema de admisión escolar que dejó la nueva mayoría tiene víctimas, y ella ha recorrido Chile mostrando las víctimas. Bueno, ¿cuántas familias no habrán postulado al Liceo 1 que ahora se podrían sentir injustamente discriminadas? Justamente, no, si tienes toda la razón. A mí, mira, nos queda poco tiempo del programa, me gustaría saltar un tema que nunca hemos tratado el tema. Lo que sí, rescatar todo lo que hizo el sostenedor Felipe Alessandri, hizo todo bien, no merecía esa intervención desde arriba. Yo partí diciendo que se le obligó a hacer algo, y lo lamento por Felipe Alessandri, que está haciendo una tremenda labor en la municipalidad de Santiago. Fíjate que no hemos tocado nunca el tema religioso, el tema que afecta a la iglesia. Básicamente yo no soy un católico practicante de misas dominicales, no, pero sí soy un creyente, sí soy respetuoso de la religión católica, sí soy católico, pero no soy un católico, ¿no es cierto?, de misa dominical. Y nunca había querido tocar este tema porque no me gusta actuar como cura, no me gusta, no sé, creo que la iglesia tiene mucho aporte que hacer, pero esto ya colmó mi paciencia, porque había visto avanzar en los procesos canónicos contra los curas que han tenido actos de pedofilia, había visto una cierta disposición a destapar, pero cuando se descubre el último episodio de Ricardo Isati, donde involucra la causa involucra al rector de la iglesia de las Agustinas, Tito Rivera, quien según denuncia en su contra tenía como conducta habitual mantener relaciones sexuales en habitaciones de la Catedral Metropolitana con menores de edad. Tito Muñoz Rivera se dedicaba o tuvo muchas veces violaciones o actuaciones promiscuas con homosexuales con sus feligreses. Y fíjate que el denunciante, de acuerdo a su versión, acusó estos hechos al cardenal Esati. El arzobispo lo abrazó, lo mandó a rezar por el sacerdote y le entregó 30.000 pesos en efectivo, como diciendo, aquí tiene usted para quédese tranquilo. Solo en noviembre del 2016, más de un año y medio después, Esati elevó la causa a una indagatoria de carácter administrativo penal canónico. A mí me parece que Esati no resiste un segundo más. Yo no sé, la iglesia, la jerarquía de la iglesia en Roma, ¿qué está pensando? No resiste un minuto más el daño que unas muy pocas personas, unos muy pocos curas están generando sobre todos los creyentes de la Iglesia Católica. Yo creo que Sati no aguanta más, ha actuado, se le acusa de encubrimiento, y esta es una prueba más. Yo encuentro que esto le pasaban las llaves, fíjate que le pasaban las llaves de la pieza para que él se reuniera. O sea, había vista gorda, se sabía que este cura Tito Rivera, el ex rector de la iglesia agustina, pedía habitaciones personales donde se le entregaba la llave. ¿Qué tiene que ser un cura en una pieza particular con un feligrés? No entiendo. Nada. Bueno, primero decir que yo sí soy católico, practicante, apostólico, romano, todas las condiciones. Y creo que todos los delitos merecen sanción civil y penal cuando corresponden. Y para eso hay que hacer las denuncias. En este caso vemos una persona que hace una denuncia. Yo sí distingo de cómo se hacen las denuncias, cuándo se hacen las denuncias, qué tipo de fin busca la denuncia, y también ver, sin justificar la situación que puede afectar a Esati, cuáles fueron las condiciones en las que se acerca esa persona. ¿Y qué le dice esa persona en ese momento? Porque yo tampoco tengo claro que en ese momento le haya dicho yo fui violado por este sacerdote. Por lo tanto, hago una distinción. Primero, hay que sancionar, ser duro, hay que ser claro. Y en eso sí ha habido un cambio de actitud de la Iglesia en los últimos años, de poner a disposición de los tribunales a todos aquellos abusadores de conciencia o abuso físico. Partí diciendo eso, pero aquí Esati se cayó sí, en este caso. También decir que Esati ya tiene su cargo a disposición de Roma, porque él ya jubiló, él ya cumplió la edad para dejar el cargo. También aquí tiene que haber una intervención de Roma, de decir, oiga, nosotros vamos a tomar carta en el asunto. Aquí se hizo un gran tema cuando todos los obispos pusieron sus cargos a disposición, y salieron varios, pero quizás deberían haber salido más.
En este caso yo no tengo la información cierta, pero quizás Roma lo que está haciendo es esperar cuál va a ser el fallo del Eso están haciendo, pero para el fallo, Arias, pero para el fallo y no falta sabe mucho. cuánto falta. Yo creo que Roma debería haber actuado con mucho más prontitud en casos como estos. Sí decir que la iglesia y cualquier institución está formada por hombres y los hombres se caen. Por lo tanto, no fijemos nuestra mirada en esos hombres que se caen, que se tienen que ir presos en muchos casos y hay que ser duros con ellos, así como la justicia debería ser duro con algunos políticos y no lo es, también con esos sacerdotes que infringen las normas más básicas. Ellos van a tener un juicio mucho más duro cuando lleguen a encontrarse con San Pedro. Ahí lo hacen: mire, compadre, usted aquí no va a tener llave para entrar a una pieza. Usted se va a ir al sótano, ahí no hay llave. Efectivamente, aquí tanto desde el punto de vista de que no somos católicos, hay una traición atroz, criminal al núcleo central de la fe, pero también hay una dimensión que tiene que ver con los delitos cometidos y tienen que ser sancionados con todo el rigor. Entonces nada, yo me sumo a la condena, a lo atroz que significa esto, al nuevo golpe que infiere a la credibilidad de la iglesia, y en eso me parece que no hay mucho más que agregar. Y sí también desde la posición de laico a pie, digamos, de católico, ciudadano católico de a pie, yo creo que por el bien de la iglesia chilena es imprescindible que el Papa nombre cuanto antes un nuevo arzobispo de Santiago que sea capaz de empezar un proceso, de liderar un proceso de renovación de la iglesia, que obviamente no pasa solo por los sacerdotes y por los obispos. Todos los católicos somos parte de la iglesia, pero por 1000 razones, y con esto cierro, es muy relevante que ese cargo sea tomado por alguien con la credibilidad y el piso capaz de levantar este cuadro que es muy lamentable. Bueno, ha llegado el fin del programa, nos tenemos que ir. Agradecerle a Claudio Alvarado y a José Antonio Kass por su presencia, a todos nuestros auditores a través de Facebook Live que estuvieron masivamente tuiteando, y a nuestros compañeros de Twitter, a Javier Morón y a tantos más que han tuiteado hoy día. Y dejarlos con el programa de Max Colodro y ya no sé si se llama Hora 19, porque antes eran la hora 10. Hora 10. Hora 10. Hora 10 y con Nicole Rodríguez. Así que sigan disfrutando de Radio Agricultura. Nos vemos.